porque desde el segundo semestre descubrí que me gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con el cerebelo, digo, con el cerebro, y sobre todo con las neuronas y con el sistema nervioso en general. Pero el sistema nervioso humano. En el laboratorio, sin embargo, estamos trabajando con cerebros de ratas, pero aún así es muy interesante y es bastante parecido. Actualmente estoy en octavo semestre, ya estoy a nada de entrar al internado. Bueno, estoy en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, y bueno, si tienen alguna duda a lo largo de esta plática, pues me la pueden decir con confianza. En general, la presentación va a ser como una mezcla entre diapositivas y dibujos para que se haga un poco más entretenida e interactiva la clase, y en cualquier momento me pueden detener si tienen algunas dudas. No sé si, bueno, perdón. Sí ven la pantalla y se escucha todo bien, ¿verdad? Para ya poder Sí, todo bien. comenzar. Vale. Bueno, primero para el estudio de la anatomía de cualquier estructura, pues debemos de encontrar lo que tiene que ver con su localización. Entonces, el cerebelo va a estar ubicado en la fosa craneal posterior. Y como ya habrán visto, bueno, supongo que ya vieron, sí ya vieron este tronco encefálico, y antes de eso tuvieron que haber visto fosas craneales. Bueno, una pequeña introducción, porque eso se va a ver, eso lo van a ver en suma a más profundidad, pero a grandes rasgos, pues tenemos que este es el cráneo, pero en términos ideales, ¿no? Y como siempre, bueno, sabemos que tiene tres fosas: la fosa craneal anterior, la media y la posterior. El cerebelo va a estar ubicado justo en la fosa craneal posterior. Entonces, bueno, ya para acabar. También sin problema, Ángel, pregúntales. Ah, Yo solo soy muy preguntón en las ah, clases con bueno. ellos también, entonces Entonces para que... ahorita, pongo la... Bueno, pero si tú no quieres preguntar, Ah, sí, así, sí, sí. sin problema. A ver, Vázquez Ramos Gabriel. Bueno, si está ubicado el cerebelo en la fosa craneal posterior, ¿qué se encuentra por encima del cerebelo? ¿Qué estructura del cerebro? Si estamos hablando más o menos aquí, y el cerebro estamos hablando de que pues es algo así más o menos, ¿qué encontraríamos? ¿Qué parte del cerebro? No, bueno. A ver, Samantha. En la parte occipital. Exacto. Va a estar ubicado el lóbulo occipital en su parte superior y parte del lóbulo temporal. Entonces, pero van a estar separados por un repliegue de duramadre que denominamos como la tienda del cerebelo. Y en la parte posterior va a estar rodeado, bueno, va a estar cubierto por la parte, va a estar en relación con el cráneo, con la escama del occipital. Entonces, estas son las estructuras que están en relación, y obviamente en la parte inferior, pues va a estar ubicado lo que es la base del cráneo. Y en la parte anterior, pues va a estar ubicado todo lo que tiene que ver con el tronco encefálico, que es, pues, como ven, pues es más fácil poderlo ver en este dibujo que está muy feo, pero pues es muy significativo, a comparación de que si nos podemos hacer el resumen y podemos hacer relación anterior, relación posterior, pues ahora vamos a sacar el cerebelo de ahí y vamos a hacer pues una representación de lo que es el cerebelo. Lo que estoy intentando representar aquí, pues este es el puente, la médula oblongada, y aquí está el mesencéfalo. Lo podemos identificar porque estos son los folículos que se representan en la parte posterior encontrados en el cerebelo, en el mesencéfalo, perdón. Y ¿qué hay posterior? Bueno, ¿quién me quiere responder? ¿Qué hay posterior al puente y a la médula oblongada? ¿Qué es esta estructura que pues ya casi casi se las dije? Que forma parte del sistema ventricular. Ajá. El cuarto ventrículo. Exactamente, está atrás, posterior al tronco encefálico, está el cuarto ventrículo, y esto es una de las relaciones que tiene con el cerebelo, y pues el cerebelo ya estaría así. Hay algo, aquí me gusta mucho correlacionar con la parte clínica, porque en el cerebelo pues hay una estructura que se llama
tonsila cerebelosa o amígdala cerebelosa, que tiene una estrecha relación con el foramen magno. Cuando aumenta la presión intracraneal, hay una entidad clínica muy famosa que se llama herniación cerebelosa. O sea, la amígdala cerebelosa se puede meter, bueno, la amígdala cerebelosa se puede quedar sin problemas técnicos. La amígdala cerebelosa se puede quedar sin, se puede herniar y se puede meter al foramen magno, y hay una estrecha relación en la amígdala oblongada con lo que son los núcleos que tienen que ver con la regulación de los signos vitales, como son los núcleos cardiovasculares que regulan la frecuencia cardíaca y los núcleos y la presión arterial, y los núcleos que regulan la función respiratoria. Entonces, al herniarse podría haber una lesión de esos núcleos y esto puede comprometer la vida. Y es una urgencia neurológica, por lo que se debe de dar un manejo rápido para que pues no, para intentar poner a salvo a la persona que haya sufrido esta herniación. Entonces, dejen que cargue tanto mi lápiz, porque se quedó sin pila, pero bueno. Como podemos ver en esta imagen, antes de todo, cerebelo, pues significa, en pocas palabras, significa cerebrito, porque es una estructura muy, muy similar a lo que es el cerebro. Y antes de pues, todo esto se le denominaba como árbol de la vida. Como podemos ver, tiene fibras de sustancia blanca rodeadas por sustancia gris o por corteza cerebelosa, que cada una de estas láminas se denominan folias. Y esto da un aspecto, bueno, es un corte medial o un corte sagital del cerebelo, y esto da un aspecto de... bueno, a ver, Jimena, ¿tienes alguna duda? No, solo iba a decir que como justo viene del árbol de la vida, a la folia también significa hoja, ¿no? Ajá. Sí, no, bueno, no sabía eso de lo de la folia, pero pues sí, supongo que todo lo correlacionaran con eso. Y gracias. Y justamente, pues, este nombre se dejó de utilizar porque pues no tiene ninguna función vital del cerebelo, y pues eso nos podría dar como una interpretación errónea. Porque, bueno, ya después, ahorita vamos a ver un poco de historia de cómo se fueron descubriendo cada una de las funciones del cerebelo. Y ahora, en bueno, esta fue la imagen representativa del árbol de la vida, es un corte sagital, y ahora una vista anterior de cómo se ve lo que está en el tronco encefálico. Pues lo que realmente nos interesa saber, pues bueno, aquí solamente se ve el tronco encefálico, el cerebelo está en la parte posterior, pero lo que nos interesa ver aquí es que tienen todo en el cerebro. Recuerden, todo tiene somas y axones. A veces como que pensamos que los somas son lo más importante, que en realidad pues sí, teóricamente, porque son quienes llevan el metabolismo celular, quienes, de donde se origina muchas veces bueno, de donde está el axón se origina el potencial de acción, y en general está todo el metabolismo celular de la neurona, pero así te sirva, y es lo que se considera como la parte, pues como la computadora, pero así sirva todos los somas, toda la corteza, si no hay que comunique, que lleve la información a otro lado, pues no sirve de nada. Entonces el cerebelo, toda la información que integra, sale a través de tres estructuras que se llaman pedúnculos cerebelosos. No los vayan a confundir nunca, porque también en el mesencéfalo hay dos tractos de sustancia blanca que se llaman pedúnculos cerebrales o mesencefálicos, pero estos son cerebelosos, y hay tres. El superior comunica hacia el mesencéfalo, el medio hacia puente, y el inferior hacia médula oblongada. Y pues aquí los podemos ver. El superior está ubicado en esta zona más o menos, el medio es el más, bueno, en esta imagen se ve más grande, y el inferior es este que se está representando aquí. Y como podemos ver, pues están en las partes laterales, porque en medio está el cuarto ventrículo.
Y pues aquí se ve la fosa romboidea de lo que es de lo que corresponde al cuarto ventrículo. Eh, ¿Qué más podemos ver de aquí? Bueno, estas son imágenes más grandes, bueno, más ampliadas, pero ahora vamos a ver me parece que es una vista superior del cerebelo y parece como una mariposa, bueno, así se ve. Y lo que une a los dos hemisferios es nuestro vermis cerebeloso. Y esto lo vamos a ver posteriormente cuando veamos la subdivisión longitudinal del cerebelo. Y el vermis es como, significa algo así como gusano enrollado, y une a ambos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, que pues estos van a tener como tal a los lóbulos que dividen al cerebelo. Entonces, bueno, ya creo que ya cargo mi lápiz. Y una parte importante para el estudio de la anatomía de cualquier estructura es la irrigación. El cerebelo está irrigado principalmente por el sistema vertebral. No sé si ya hayan visto, no han visto todavía en irrigación, ¿verdad? Lo que es arterias del cerebro, del sistema nervioso. No. No, ¿verdad? Todo claro hasta aquí, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? Yo sí, a ver, entonces nada más regresar a la parte en donde comentabas esto de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿cómo es aquí? ¿Cómo está organizada la sustancia gris y la sustancia blanca? Se refiere en dónde está localizada. La sustancia gris está Exacto. localizada Sí. en la parte externa, que corresponde a la corteza cerebelosa. Ajá. Y la sustancia blanca son estas fibras que podemos observar aquí, que pues van al salir al tronco encefálico de los pedúnculos cerebelosas. Está profundo o interior a la corteza, o cubiertas por corteza. Ok, sí, muy bien. Sí, es que pensé que la habías dicho al revés, pero está muy bien. No, sí, doctor, perdón. Y bueno, el cerebelo está irrigado principalmente por tres arterias. Va a tener un sistema, bueno, la irrigación se va a dividir como en una parte inferior y en una parte superior. Entonces, no sé si ya llevaron cardio. Ya. Ya. ¿Ya llevaron cardio? Bueno, ¿de dónde se origina la circulación sistémica? ¿De qué ventrículo? ¿No? Bueno, la irrigación sistémica se irriga del ventrículo izquierdo, Es ¿no? el Ajá. Después sale la arteria aorta, ¿no? ventrículo izquierdo, ¿no? Ajá, del ventrículo izquierdo es donde sale la arteria aorta. Y después de la arteria aorta salen pues sus colaterales. Y justamente de la arteria subclavia van a salir dos arterias que se llaman arterias vertebrales. Las arterias vertebrales van a subir a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales, que estos agujeros se ubican a partir de la vértebra cervical número 6 y van a llegar hasta C1. Una vez que llegan a C1, se incorporan al foramen magno, y en el foramen magno, en médula oblongada, se van a unir y van a formar a la arteria basilar. La arteria basilar se va a bifurcar, va a dar sus terminales y va a dar origen a las arterias cerebrales posteriores. Y el otro sistema corresponde al sistema carotidio. De la arteria carótida común se va a dividir en arteria carótida interna. Interna se refiere a que va al interior del cráneo, y a la externa, que va a irrigar a la parte de la cara. Entonces, la arteria carótida interna no va a dar ninguna colateral hasta llegar a lo que es la distribución del sistema arterial cerebral. Va a formar el famosísimo polígono de Willis o el círculo arterial cerebral, pero aquí para irrigación, eso lo van a ver más adelante cuando vean irrigación del cerebro, pero para nuestro interés solamente nos interesa saber hasta la arteria cerebral posterior. Hasta aquí va a ser donde se va a originar el sistema de irrigación para el cerebro. En la arteria vertebral se va a originar primero la arteria cerebelosa posterior inferior.
Esa es la arteria número 1 y la más importante, porque esta tiene gran distribución de la irrigación para el cerebelo. La segunda arteria va a ser otra Perdón arteria que te que... interrumpa, ¿no? Perdón, nada más Ajá. que te interrumpa. A estas arterias se le conoce como la pica, ¿sí? Ah, sí, Posterior inferior cerebellar artery, ¿no? sí, sí, Pica. sí. Y el síndrome lo pueden encontrar como síndrome de la pica o síndrome de Wallenberg, que ya después lo veremos, pero es importante esta parte que nos está comentando Ángel, porque de la circulación posterior eh, no es tan común que haya algún infarto o alguna hemorragia de la circulación posterior, es más común de la circulación anterior. Sin embargo, el 80% de las oclusiones o de las hemorragias que hay a nivel de la arteria, de la circulación posterior es en esta arteria. Ajá, Sí, por eso es justamente. la importancia, ¿no? Porque si está irrigando, no solo va a estar irrigando a lo que es el cerebelo, va a estar irrigando otras zonas también de tallo, pero si se afecta esta arteria, pues estaríamos encontrando también propiedades a nivel patológico de lo que es un síndrome cerebeloso. Gracias, doctor. Ah, bueno, justamente esa es la importancia clínica de esta arteria y cada una va a tener, bueno, como sabemos, las arterias del cerebro, las neuronas requieren gran aporte de oxígeno y de nutrientes y cualquier obstrucción, cualquier tipo de obstrucción que impida el flujo sanguíneo o la llegada de sangre adecuadamente, nos puede ocasionar distintos síndromes. En el cerebelo, pues justamente puede ocasionar este síndrome que comentó el doctor y así también depende del área que irrigue cada arteria, va a ser la zona funcional afectada y esa zona funcional va a ser la manifestación clínica y el deterioro neurológico o la focalización del daño. Cuando vean cerebro y vean el círculo arterial cerebral, también van a ver que se pueden tapar las arterias de este círculo, bueno, de este polígono de Willis. Y también va a dar distintos síndromes vasculares que, bueno, van a ver más adelante. Y esto corresponde a la parte de la irrigación inferior del cerebelo. Y hay una parte que se llama, bueno, si hay una parte posterior inferior, también va a haber una parte anterior inferior. Así, bueno, a veces puede ser así de sencilla la anatomía, y esta es la segunda arteria que nos va a irrigar al cerebelo. Como podemos ver, bueno, mejor ahorita lo... Y entonces, si hay una inferior, quiere decir que también vamos a encontrar una parte superior. Pero, a diferencia de las dos pasadas, pues la superior no va a tener como eh, no va a tener una subdivisión de anterior y posterior, entonces pues no vamos a encontrar algo que se llama así como posterior superior, anterior inferior. Y esas son las tres principales arterias que irrigan al cerebelo. Y pues tiene coherencia, ¿no? Si, bueno, si por aquí podemos encontrar a lo que es el tronco encefálico, podríamos encontrar el cerebelo así, ¿no? Entonces, pues bueno, estaría irrigada más o menos así por las posteriores. Las posteriores tienen gran parte de la irrigación. Y pues aquí sería más, bueno, sería una representación de cómo estaría irrigado el cerebelo. Y pues podemos encontrar una imagen en donde se muestran, me parece que sí son cortes transversales de la distribución de la irrigación arterial del cerebelo. Entonces, primero vamos a ver en la arteria pica o arteria cerebelosa posterior inferior, que tiene gran parte de la irrigación justamente pues en su parte posterior. Y la arteria cerebelosa anterior inferior también va a tener, bueno, aquí podemos ver su territorio, está irrigando a la parte anterior del cerebelo. Y de un corte más para la parte superior, podemos encontrar pues esta distribución para la arteria cerebelosa superior y en su parte posterior podemos encontrar que todavía hay un aporte de irrigación por parte de la arteria cerebelosa postero inferior. Entonces este es el sistema arterial principal del cerebelo y bueno. Entonces aquí bueno, vamos a continuar. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Les quedó claro el sistema de irrigación? Yo sí tengo duda. Sí.
Bueno, es que me confundí después de la arteria basilar. Entonces ya no lo entendí. Ah, ok. Bueno, o sea, sí, o sea, solo me quedé en la arteria basilar y ya no me acuerdo. Bueno, yo no lo entendí de dónde después que seguí. Ah, ok. O sea, ¿sí te acuerdas que te dije que la arteria vertebral, bueno, la arteria vertebral subía por los agujeros transversales, se incorporaba al agujero magno, y el agujero magno pasaba a través, iba por la parte, bueno, pasaba por la parte de la médula oblongada, y al llegar al puente se formaba la arteria basilar. Esa fue, bueno, aquí podemos ver. Ay, perdón. Déjate, lo vuelvo a dibujar. Nada más complementando un poco, ¿no? Doctor Carpio, la parte, ahorita no confundir mucho lo que es el sistema basilar con el... no, dijo sobre el basilar, ¿verdad? O carotidio. Sí, dijo vacilar, doctor. Ah, Sí, dijo basilar. basilar. No, sí, ok. Bueno, el carotidio ahorita no lo estamos viendo, es circulación anterior. Que esa es circulación posterior Y ahorita estamos con pura posterior. Bueno, esta flechita que puse aquí es una representación de la arteria vertebral. Esta viene desde C6 y sube hasta C1. Al incorporarse a C1, pues está el agujero magno. Se incorpora aquí la arteria vertebral. Y esta, bueno, ya aquí sería su continuación. Pasa a través de lo que es la médula oblongada, y en el surco medulopontino es en donde se anastomosa y forma la arteria basilar. Y la arteria basilar, al pasar el puente, va a bifurcarse y nos va a dar origen a las arterias cerebrales posteriores, que estas se van a conectar con el sistema anterior, que pues no corresponde al día de hoy. Y de las tres arterias que tenían que ver con el cerebelo, la única que se originaba de la arteria vertebral era la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior. Y las otras dos arterias, la arteria cerebelosa anteroinferior, se originaba ya de la arteria basilar, una colateral de la arteria basilar, y la arteria cerebelosa superior también era ¿cómo se llama? Una colateral de la arteria cerebelosa, de la arteria basilar, perdón. Entonces, no sé si te haya quedado claro. Sí, ya me quedó más claro, gracias. Vale, no te preocupes. Y bueno, ahora para continuar con la parte de anatomía, como ya les había dicho, el cerebelo tiene dos hemisferios y están unidos por el vermis. Y dentro de su estructura macroscópica la vamos a poder dividir en lóbulos. Cada lóbulo se va a correlacionar con una parte del desarrollo filogenético del cerebelo. ¿Se acuerdan más o menos qué palabras utilizamos para el desarrollo filogenético? O sea, bueno, mejor no. Utilizamos las palabras paleo, arqui. Sí lo saben, ¿eh? Porque de hecho ya tuvieron... Refiere a arquicerebelo. Ajá, ¿a qué se Es refiere? arquicerebelo. Bueno, parte anatómica es del lobo, desde un lóbulo nodular, y funcional hace referencia a equilibrio, y ya no me acuerdo de otra cosa. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero justamente es eso. El cerebelo tiene un desarrollo filogenético, es decir, que se fue desarrollando pues, con la evolución, y fueron apareciendo nuevos componentes para tener ahora las funciones que nos caracterizan como especie. Entonces, antes de todo esto, antes de tener estas clasificaciones, se creía que el cerebelo tenía una función sexual. Se describe eso como, bueno, correlacionaban el tamaño del cerebelo con la capacidad de función sexual que tenía, y también se le implicaba la función del amor materno y paterno, pero esto era con una pseudociencia que se llama frenología, que tenía que ver con las medidas del cráneo, de la cara, y pues realmente pues eso no
a la actualidad, pues es una ciencia muy inválida, o sea, ya no sirve para nada. Pero en su momento así fue como se creía, porque pues no había estudios de imagen, solamente era lo que veías desde afuera y todas las manifestaciones que se podían observar, pero pues no sabías qué era lo que estaba dañado realmente. Entonces a esta parte pues se le llamó la era frenológica, y aquí había las mujeres hacían un discreto examen a los hombres bueno, como antes se usaba ropa holgada, o no, pues sí, no había como tanta libertad como ahora. El examen consistía en ver el tamaño del occipucio, de la protuberancia occipital externa, para correlacionarlo de manera directa con la función sexual de los hombres. De hecho, había un médico que era muy famoso, que tuvo 3 esposas y 4 amantes, y pues era justo porque tenía muy prominente su occipucio. Entonces, pues así era como antes se creía todo esto, pero después, bueno, y en esa época también se pensaba que esto estaba relacionado de manera directa con los genitales externos. Entonces, bueno, no sé cómo es que era su forma de pensar, pero pensaban que si encontraban una lesión en el testículo izquierdo, quería decir que el cerebelo de la parte izquierda estaba lesionado. Entonces, pues así era como intentaban ellos darle alguna función a cada una de las estructuras, y ya con las autopsias, pues sí encontraban que había o sea, correlacionaban de que había una lesión en el testículo izquierdo y también había una lesión en ese hemisferio del cerebelo, entonces, bueno, una atrofia. Entonces, esa es parte de su historia, pero después comenzó una época experimental en donde se comenzó a estudiar bueno, donde la parte de la frenología se dejó utilizar y comenzaron a utilizar animales experimentales. Y aquí ya comenzaron a encontrar que se le comenzó a atribuir un poco más de funciones motoras al cerebelo. Encontraban que si lesionaban el cerebelo, encontraban debilidad ipsilateral, desequilibrio y pérdida de la coordinación motora en los animales. Pero pues aún no había estudios en humanos. Entonces, pues es hasta el siglo XX, en 1900, bueno, ¿en qué año fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien se acuerda? 1945. Ajá. 39 al 45. Exacto, ahí terminó, ¿no? De hecho, hay muchos, antes yo también metí algunas preguntas ahí de conocimientos universales para que también, mucho se cree que los médicos, descuidamos mucho esta parte del conocimiento universal. No se enfocan. Perdón, inició en 1939. Ajá, inicia en 1939. Y aquí comienza una gran parte, bueno, en la Primera Guerra Mundial más bien, se dan cuenta que bueno, antes, o más bien, si recibes un balazo en la cabeza, pues das por hecho que te vas a morir, ¿no? Porque, pues puede que, pues porque son estructuras muy esenciales para poder vivir, pero se dieron cuenta en la Primera Guerra Mundial que no se morían si recibían un balazo en la parte posterior del cráneo. Entonces, pues, no es hasta 1939 cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan los estudios, sobre todo de un autor que se llamaba Gordon Holmes, que pues era un neuroanatomista, creo. No, me parece que era bueno, no sé qué era, pero él fue quien estableció las funciones del cerebelo a partir de personas que sufrieron heridas en la Segunda Guerra Mundial. Incluso, pues, por ahí he leído que casi pedían como personas para poder estudiarlas, como si fuera una carta de Navidad para Santa. Decían así como de: querido Santa Hitler, quiero que me mandes a 35 personas para poder estudiarlas, y comenzaban a lesionar las partes del cerebelo, y así fue como se fueron estableciendo cada una de las funciones y se fueron estableciendo nombres. Primero se comenzó con un estudio macroscópico que tenía que ver con los lóbulos. Entonces, pues vamos a comenzar con lo que es la parte de los lóbulos, que más o menos sería así. Bueno, como se pueden dar cuenta, no soy muy bueno dibujando, pero sí me entienden, ¿no? Ya se acostumbraron a mis dibujos, entonces pues... Bueno. Bueno, ya, entonces también. Entonces, cuando comenzaron a estudiar al cerebelo de manera macroscópica,
pues se dieron cuenta que lo podían dividir por lóbulos. Los lóbulos, pues perdón. Entonces, encontraron que podíamos, bueno, observaron que podían haber 3 lóbulos. ¿Quién me puede decir cuáles son los 3 lóbulos del cerebelo? Es lóbulo anterior, posterior o medio y nodular. Flóculo nodular. Flóculo, pues es porque bueno, se parece a una flor, y nódulo porque pues, en la parte de medio tiene pues una bolita que parece un nódulo. Así de fácil. El posterior es el que se encuentra en la parte media, entonces pues ya también se le puede decir como lóbulo medio, y el anterior pues es el que se encuentra en la parte anterior. Y esta parte de aquí pues es la língula del cerebelo. Entonces cuando, bueno, comenzaron a describir los lóbulos, pero pues realmente para la parte funcional, para la parte clínica, no nos servía de mucho poder establecer, pues poderlos dividir en lóbulos, ¿no? A veces no es tan fácil, bueno, no era tan práctico, pero pues sí nos servía para su estudio, para poder describir las estructuras que se encontraban dentro de cada uno de estos. Entonces, cada uno de los lóbulos iban a estar separados por fisuras. La primera iba a ser la fisura prima o la fisura primaria. Y la segunda es una fisura que se llama, no me acuerdo cómo se llama esta fisura. Es la úvulo nodular. Bueno, aquí voy a usar surco, úvulo nodular, que es la que... Como podemos ver, estas 2 fisuras o surcos son los que nos separan a los lóbulos. La fisura prima nos va a dar una separación entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior o medio. Y el surco úvulo-nodular nos va a dar la separación entre el lóbulo medio y el lóbulo flóculo nodular. Entonces, para lo que sí nos sirve el estudio de esto es para correlacionarlos de manera directa con la parte del desarrollo filogenético. Ahora sí, bueno, ahorita les voy a preguntar, pero... Perdón, Ángel, entonces, en este dibujo que tienes, ¿qué vista sería del cerebelo? Sería una vista superior, ¿no? Del cerebelo. Bueno, no sé si lo dijiste o no. Sí, es una vista superior, pero Sí. bueno, también justamente para el estudio de la anatomía, pues siempre tienen que ver qué vista es, ¿no? Porque pues depende de la vista va a ser lo que se va a observar. Entonces, todo lo que está aquí es medial y todo lo que está aquí es lateral. Y es una vista superior del cerebelo, como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Entonces, tenemos 3 lóbulos, ¿no? Tenemos el lóbulo flóculo nodular, el lóbulo medio o posterior y el lóbulo anterior. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer lóbulo en aparecer y cuál es su nombre filogenético que se establece en este sentido? Es el El arquicerebelo. Es el arquicerebelo, ¿qué no dijo? Yo. Aquí pueden participar sin ningún problema, lo importante es que se animen a hablar y que pues no tengan miedo. Realmente pues estamos para aprender, incluso yo sigo estudiando a pesar de que pues ya esto ya lo vi hace mucho tiempo. Entonces no tengan miedo de participar. Yo no les voy a calificar, no sé si el doctor puede esté viendo algo con respecto a eso, pero pues pueden contestar con confianza. El lóbulo medio, ¿con qué? Bueno, más bien me voy a saltar al anterior. El lóbulo, el lóbulo anterior, ¿con qué parte filogenética está relacionado? Paleocerebelo. Cerebelo. Ajá, ¿valió? ¿Y el lóbulo medio, con qué está? Neocerebelo. Exactamente. Entonces, pues esto lo podemos
ver un poco más, pues si usamos un poquito de lógica, tal vez no sea lo más exacto, pero ¿cuáles fueron los primeros animales en existir? Fueron los animales que tenían, que solamente tenían tronco, ¿no? Así como si fueran un gusanito. Y su sistema nervioso realmente solo requería de que tuvieran pues un cerebelo pues no tan grande, solamente requerían tener el control de su tronco, de su eje axial. Entonces, la función que se le atribuye a esta parte filogenética sería el equilibrio, que en nosotros corresponde a la parte pues de nuestra cara, bueno, de nuestra cabeza y de nuestro tronco, que es tórax y abdomen, que tiene que ver, y aquí estaría más bien la regulación de los músculos de la espalda, del tronco, incluso del muslo, para poder tener una postura que nos permita estar en bipedestación. Entonces se daban cuenta que cuando había una lesión cuando lesionaba la parte media del cerebelo, porque esto tiene que ver, también hay una clasificación con respecto a la distribución longitudinal, que es el vermis y los hemisferios. Se daban cuenta que lesionaban esa parte y no se morían, pero ya no se podían parar, ¿no? Los levantaban y se caían las personas que tenían esa lesión. Entonces, pues ya, dijeron, no, pues el equilibrio. Esta es vamos a verlo más, bueno, yo creo que lo van a ver en otra clase o con la doctora Aline, me parece, con lo que tiene que ver con los síndromes cerebelosos. Y este es un síndrome llamado síndrome, bueno, aquí vamos a encontrar el síndrome vermiano, que bueno, vamos a ver ahorita cómo se clasifican esos, así a grandes rasgos. Y pues es justamente lo que tiene que ver con el equilibrio. En el paleocerebelo, lo que se desarrolló posteriormente fueron las aletas en los animales, en los animales de agua sobre todo. Entonces, o las aletas o las extremidades, realmente ellos no requerían hacer movimientos finos. Entonces, pues solamente lo ocupaban para nadar o para la marcha. Entonces, aquí pues ya tenían el desarrollo de músculos de las extremidades. Y pues solamente ocupaban de lo que era el lóbulo anterior, tampoco requerían requerían gran volumen de cerebelo para las funciones que necesitaban. Entonces, pues esto les sirvió para la marcha y para nadar. Y ya de lo más nuevo que nosotros sí utilizamos es el neocerebelo. Entonces, el cerebelo tiene que ver más con la regulación de los músculos distales de las extremidades, como son los de la mano. Y esto nos sirve para el movimiento, voluntario fino. Como tal, el cerebelo no va a ejercer o no va a originar este movimiento, pero sí lo va a regular. Nos va a permitir que seamos precisos mediante el cálculo de fuerza, de distancia y pues de otras propiedades que tienen que ver con el movimiento por medio de potenciales inhibitorios. Porque el cerebro pues va a intentar contraer los músculos, pero los va a contraer con cierta fuerza que a veces no nos permite ser tan precisos, pero el cerebelo por medio de estímulos inhibitorios nos va a ayudar a regular esto que pues tiene que ver con fuerza, distancia y velocidad. Lo que quiere decir que el cerebelo es como una especie de matemático que está regulando esto, y ahorita bueno, vamos a ver qué más está relacionado con esto dentro de la clasificación fisiológica. ¿Tienen alguna duda con respecto a estas dos clasificaciones que corresponden a la anatómica y a la clasificación filogenética? No. ¿No? ¿Todo claro? Entonces, pues aquí ya podemos ver dos partes muy importantes que son, la anatomía y la aparición de los diferentes componentes del sistema nervioso. Entonces, después, quienes aparecieron en esta historia fueron los histólogos. Ya dicen, no, pues sí, muy padre tu parte anatómica, muy padre tu parte de evolución, tu parte filogenética, pero quiero ver qué hay adentro. Entonces se dieron cuenta que el cerebelo es como el cerebro, porque está distribuido en corteza y en sustancia blanca, en fibras de sustancia blanca.
y en su profundidad tiene núcleos que se denominan como núcleos profundos. Muy similar a lo que corresponde al cerebro, porque el cerebro tiene su corteza, tiene su sustancia blanca y en su profundidad tiene los núcleos de la base o los núcleos basales. Entonces, pues ya comenzaron a intentar correlacionar lo que ya se sabía con con la parte histológica. Entonces, pues ya llegaron, vamos a poner aquí. Posterior a esto, después de los núcleos, pues vamos a ver lo que corresponde a las células que conforman a su corteza. Y pues vamos a dibujar otra vez al tronco encefálico y el cerebelo. Se dieron cuenta que tenía a sus núcleos profundos y a sus fibras de sustancia blanca, que pues estaban conectadas con la parte de la corteza cerebelosa. Bueno, ya así como pues datos extra de esto, es que el cerebelo pesa 150 gramos en el humano, en la persona adulta corresponde al 10% del peso total del cerebro y tiene 1000 metros cuadrados de corteza, que es como un 10% más o menos de la corteza que tiene el cerebro. Igual está distribuida como, aquí no está distribuida como en giros, pero está distribuida como en folias, que pues esto nos permite tener mayor superficie de corteza cerebelosa. Entonces, los tres componentes que encontramos dentro del tejido cerebral, ya dentro del tejido cerebeloso, dentro de su estudio de configuración interna, es a la corteza cerebelosa, a las fibras, que es la sustancia blanca. ¿Qué parte de la neurona corresponde a la sustancia blanca? Los axones. Exactamente, corresponde a los axones y los axones pues están mielinizados. Por eso es que corresponde a esta parte. Y la corteza y los núcleos corresponden a sustancias gris que en su mayoría tienen, en su mayoría van a tener a los somas neuronales. La sustancia gris, bueno, entonces aquí podemos poner sustancia gris. Y en el cerebelo va a ser la sustancia gris, las capas que tiene la corteza van a ser uniformes en toda su extensión. Lo que quiere decir que no es como en el cerebro. En el cerebro tenemos neocorteza, paleocorteza, arquicorteza, que cambia la distribución de capas dependiendo de la región donde estás. Pero a diferencia de esto, el cerebelo tiene en toda su extensión de la corteza, va a ser uniforme, lo que quiere decir que en todas tienen lo mismo. Entonces, para el estudio bueno, esta es la parte del estudio de la histología, vamos a ver primero lo que corresponde a los núcleos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los núcleos de cerebelo? ¿Nadie? Está el globoso y el dentado. Exacto. Está el globoso. ¿Cuántos núcleos son en total? Son 4. También está el fastigio y el emboliforme. Exacto. Van a estar esos 4 núcleos. A ver, vamos a hacer el mismo dibujo, pero ahora como sin un corte transversal. Como podemos ver, pues este es un corte transversal dentro de tanto de tronco encefálico con cerebelo. Aquí pues podemos ver que está el cuarto ventrículo y esta es la distribución, esta va a ser la distribución que tienen los núcleos del cerebelo. Están comunicados, pues todo el cerebelo igual está comunicado. Ahorita vamos a ver lo que corresponde a la parte de las fibras, pero pues todo realmente está comunicado. Ahorita les voy a decir a qué corresponde cada uno.
Y pues todos van a estar conectados aquí, ¿no? Entonces, tenemos 4 grupos, bueno, 4 núcleos, que obviamente, como sabemos, en el sistema nervioso hay, pues lo mismo, que solamente tenemos como que aprendernos la mitad de un lado para saber la otra mitad. O sea, hay 2 componentes de cada lado. Entonces, primero vamos a encontrar de lateral a medial al núcleo dentado. Bueno, ya más intermedio, va a estar el grupo, bueno, van a estar el núcleo globoso con el emboliforme. ¿Y alguien sabe cómo se le llama al conjunto de este par de núcleos? ¿Es el núcleo interpuesto? Exactamente. El conjunto de estos 2 núcleos, bueno, trabajan tienen una estrecha relación. Su nombre. ¿Es el núcleo interpuesto? Exactamente, es el núcleo interpuesto. El conjunto de estos 2 núcleos. Y pues este núcleo va a ser el núcleo del fastigio. Y estos núcleos van a tener una estrecha relación con lo que ya pudimos ver en la parte, en lo que vimos anteriormente, ¿no? Que corresponde, por ejemplo, el núcleo del fastigio con el lóbulo, flóculo. Al final todo esto lo pueden resumir en una tabla, pero pues esto es para que más o menos se ubiquen pues en cómo están distribuidos. Con el lóbulo flóculo nodular, y pues tiene que ver con lo que es arquicerebelo dentro de su clasificación filogenética. Sí, de hecho en la plataforma tienen una tabla en donde tuvieron que poner la estructura funcional desde el punto de vista de filogenia, las funciones y anatómico. Entonces, sí, más o menos yo creo que sí te siguen por lo mismo. Ajá, sí, justamente todo esto se puede resumir en una tabla, y pues pero pues es importante también estar ubicados, no solamente es como aprenderse las cosas como de memoria, sino que también es como tener un cierto razonamiento, y esto les puede servir tanto si quieren hacer una especialidad relacionada con esto, como si quieren hacer investigación, o simplemente para que se puedan ubicar dentro de la exploración neurológica que pues van a tener que hacer como médicos. Y el núcleo interpuesto que corresponde al emboliforme y al núcleo globoso va a estar relacionado con el lóbulo anterior y con lo que corresponde a palio-cerebelo. Entonces el dentado, ¿a qué correspondería? ¿A qué lóbulo? Que ya es Posterior. Ajá, exactamente. ¿Al lóbulo posterior o al lóbulo medio? Y pues el núcleo dentado pues es de los que apareció recientemente dentro de la evolución, y por eso se clasifica dentro del neocerebelo. Estos núcleos van a tener el cerebelo va a estar compuesto, bueno, va a estar comunicado entre sí por fibras intrínsecas y por fibras extrínsecas. Las extrínsecas van a corresponder tanto a fibras aferentes, es decir, que entran al cerebelo con información ya sea de los músculos, de diferentes partes del cuerpo, o del propio sistema nervioso central. Y dentro de esas fibras extrínsecas también va a haber fibras eferentes. Entonces vamos a poder ver dentro de esto que hay intrínsecas que pues corresponden a lo que sería la comunicación entre la corteza del cerebelo, con la parte de los núcleos, bueno, va a ser entre sí, ¿no? en el propio cerebelo. Y las fibras extrínsecas van a tener información aferente y eferente. Entonces, bueno, estas son la parte ya que corresponde a fibras. Ahorita vamos a profundizar un poco más con respecto a lo que corresponde con las vías. No vamos a profundizar tanto porque son muchas vías,
y realmente no vale la pena aprenderse esto porque pues no, bueno, a mí no, nada me preguntaron, cuando yo iba en segundo semestre, nada me preguntaron en el departamental para qué servía el neocerebelo y ya fue todo. Y pues, bueno, a veces como que subestiman la importancia del cerebelo. Entonces, ya después de esto vamos a estudiar la corteza. Ya estudiamos núcleos. Más o menos ya les dije cómo se dividen las fibras y ahora vamos a ver cómo se puede estudiar la corteza. La corteza tiene 3 capas y 4 tipos de neuronas. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son las 3 capas principales de la corteza cerebelosa? Es la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa de gránulos. Ah, exactamente. Lo que quiere decir que estas capas también son fáciles de aprender porque va a haber una capa externa, una capa media, y cada uno va a tener sus nombres, ¿no? Y una capa interna. La capa interna comprende a la parte granulosa, la media a las células de Purkinje y la capa molecular a la capa externa. Entonces, bueno, como podemos ver, primero, pues así se ve en la vida real, ¿no? Una foto desde el helicóptero de la corteza cerebelosa, en donde podemos ver las 3 capas. La capa granulosa, pues es la que contiene más, bueno, se pueden ver más neuronas. En la capa de Purkinje, en la capa media se puede ver que las células son más grandes y que sus dendritas se extienden a lo que es la capa molecular. Y en la capa molecular, pues va a haber 2 tipos, bueno, ahorita les digo los tipos de neuronas que hay. Y hacia bueno, vamos a ver. Las más importantes, bueno, no, sí son las más importantes, las que tienen como más relevancia, y de hecho son las neuronas principales de la corteza, son las células de Purkinje, que pues su soma está ubicado en la capa media, y su ramificación de dendritas está extendida hacia la capa molecular. Y su axón entonces va hacia lo que corresponde atraviesa la capa de las células granulosas. Y este axón puede llegar tanto a los núcleos o como puede salir de manera directa a lo que ya sería hacia el tronco encefálico. Entonces, bueno, ahorita vamos a seguir viendo, no voy a desviar. Entonces ya vimos a la neurona principal que se encuentra en esta corteza, que es las células de Purkinje. Y esta pregunta, bueno, me acuerdo que me la hacía mucho, que ¿dónde era el único lugar donde se encuentran las células de Purkinje? Pues es aquí en cerebelo, en la corteza cerebelosa específicamente, en su capa media. Entonces, pues no van a encontrar estas neuronas en ningún otro lado, hasta donde yo me quedé. Entonces, quiere decir que como son las células principales, va a hacer sinapsis con estas 2 capas. Como podemos ver, las dendritas de aquí van a hacer sinapsis con las células estrelladas externas y las células en cesta de la capa molecular. Esas son los otros 2 tipos de neurona que podemos encontrar, las células en cesta y las células estrelladas, que me parece que no vienen aquí en este dibujo. También vamos a encontrar, bueno, ya en la capa granular podemos observar las células granulosas, que son estas. Entonces vamos a ver primero cómo sería más o menos la comunicación que tienen estas neuronas. Y todo comienza por las eferencias que recibe el cerebelo. La única eferencia que va a traer a las fibras musgosas va a ser la vía olivo-cerebelosa. Los axones de esta vía van a representar a la fibra musgosa que tiene como tal ay, perdón, más bien, son las, no, ya me perdí. No, más bien, la vía olivocerebelosa va a estar, sus axones van a representar a la fibra trepadora, que hace referencia a las plantas que se enredan. Y como podemos ver, esta eferencia entra y rodea a las dendritas de las células de Purkinje. Lo que quiere decir es esta parte de donde pues, se enrolla pues, de manera
a grandes rasgos, quiere decir que hace sinapsis con estas neuronas. Y pues esta va a provenir, como les decía, va a ser la única vía donde va a provenir, va a ser de la vía olivo, que no sé si se acuerden, pero en médula oblongada había dos núcleos que se llaman núcleos olivares, que realmente a veces, bueno, creo que en el programa no se le da tanta profundidad porque pues hay partes como más relevantes, pero pues estas tienen que ver también con la regulación del equilibrio y del movimiento dentro del sistema nervioso. Para eso sirve el núcleo, los núcleos olivares que están en la médula oblongada. Y van a ejercer un efecto excitador en las células de Purkinje. ¿Alguien sabe cuál es el neurotransmisor por excelencia de excitación? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Es el glutamato. Ah, exactamente. Entonces, pues el principal neurotransmisor que van a tener, por el cual va a estar medida esta sinapsis, va a ser por el glutamato. Y las células de Purkinje, como les comenté, pues bueno, más bien, son neuronas inhibitorias. ¿Cuál es el principal neurotransmisor inhibitorio? GABA. Exactamente. GABA va a ser el principal neurotransmisor inhibitorio dentro de estas neuronas. Pero a qué quiero ir con esto es que vean esto. La fibra trepadora directamente va a hacer sinapsis con las células de Purkinje y al estimularlas de manera excitatoria, estas neuronas son por excelencia inhibitorias y van a inhibir ya sea a donde vayan, ¿no? Donde hagan sinapsis, ya sea en un núcleo cerebeloso o directamente que salgan a tronco encefálico y que vayan a visión. Y esto era lo que me refería cuando les decía que la corteza inicia el movimiento, pero quien se encarga de regularlo mediante inhibición es el cerebelo. Esto lo vamos a ver pues en algunas pruebas clínicas dentro del examen neurológico, como lo es la prueba de nariz-dedo, en la que cuando está dañado, cuando están dañadas ciertas zonas del cerebelo, sobre todo en los síndromes hemisféricos, el cálculo de la fuerza, distancia y velocidad no es el adecuado y es principalmente más, o sea, hay más fuerza y se pueden llegar a golpear cuando se hace esta prueba. Entonces, el cerebelo, por lo menos por vías inhibitorias, se encarga de regular, de disminuir esa fuerza, la velocidad y la distancia a donde se quiere realizar el movimiento para poder establecer el toque de la punta del dedo hacia la nariz. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo se le llama a esta propiedad desde el punto de vista de la exploración neurológica, Ángel? Propiedad como... Sí, y en todo caso, desde el punto de vista fisiológico, a esta propiedad, por ejemplo, de punta nariz y su alteración en donde ya no pueden llevar estos movimientos precisos. ya me acordé. Es O haber alguien que lo haya checado. Es dismetría, ¿no? Exacto, ¿no? La dismetría, que no Sí, estás sí. calculando la precisión de un movimiento con respecto. ¿Perdón? Sí, es dismetría. La propiedad es metría, ¿no? La Metría. capacidad de poder hacer el cálculo de dónde está tu nariz, de dónde está el dedo del explorador, ¿no? Obviamente lo puedes mantener fijo, a lo mejor han visto en los exámenes neurológicos cómo el dedo del explorador lo van moviendo. De esta forma, pues el movimiento tiene que ser todavía más preciso. Entonces, la alteración nos está hablando de dismetría, que es una característica propia del cerebelo. Ninguna otra estructura la va a tener, como bien lo decía Ángel. Exactamente, el cerebelo pues justamente se encarga de regular esta propiedad y esto es lo bonito de la exploración neurológica, que tiene muchas bases de ciencias básicas, incluso de la pura neuroanatomía. Pueden entender por qué las alteraciones que pues estamos comentando. También hay otras fibras que se llaman fibras musgosas, que también, pues estas corresponden ya a las demás vías que vienen. La espinocerebelosa, corticotálamo-cerebelosa, ¿no? Pero bueno, hay varias vías, ¿no? Que bueno, están más adelante. Están aquí. Son todas las demás vías. Entonces,
Entonces, estas fibras como tal no tienen un objetivo directo, también son excitatorias, pero su efecto excitador es más difuso. Lo que quiere decir que no solamente va a tener el efecto excitador dentro de las células de Purkinje, sino que también puede tener su efecto dentro de las células de la granulosa, bueno, principalmente en estas, ¿no? Y ya por último, las células de la granulosa, como podemos ver, estas están al revés, ¿no? Sus dendritas están aquí en su propia capa y su axón se extiende de manera perpendicular a la corteza y se divide de manera paralela a la corteza, con la finalidad de hacer sinapsis. Dejen quitar todos los dibujos para... Ya. Como podemos ver, el axón de las células granulosas es perpendicular, se bifurca para hacerse paralelo a la corteza cerebelosa y así poder establecer sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje, que también tiene, como podemos ver, pues ya todo está comunicado aquí. Y estas son las principales células que se encuentran dentro de la corteza cerebelosa. ¿Tienen alguna duda? ¿O algo que quiera agregar, doctor? Sí. ¿Cuáles serían las principales eferencias aquí del cerebelo? Eferencias. ¿De dónde salen todas las fibras hacia otros núcleos? Ah, que ya lo tenías. Sí, lo tengo aquí. Sí. Pero ¿qué notan? A ver, ¿qué notan en esa tabla de las vías de eferentes? Las eferentes son estas. Las de abajo, ¿no? Sí, ok, ya entendí. Si quieres, se los explico para que ya entendí a lo que se refiere. Ajá. Como podemos ver, las células de Purkinje son las principales células, las neuronas que hacen eferencias. Como podemos ver, el flujo de información de todo esto, pues es comunicarse aquí, pero la única información que sale es a través de las células de Purkinje y sale a los núcleos. De los núcleos, en donde se integra la información, que ya tiene como tal ya los núcleos, pues son somas neuronales. De lo que se encargan es de donde se van a originar las eferencias del cerebelo, van a ser de los núcleos. Del núcleo globoso, del núcleo dentado, del núcleo del fastigio y del núcleo, bueno, no parece el emboliforme. Sí, del globoso emboliforme interpuesto, del dentado y del fastigio. ¿Sí era esto a lo que se refería, no, doctor? Que las eferencias... Sí, o sea, sí, ¿no? De las principales eferencias de todo el cerebelo es a través de estos núcleos. O sea, ni a través de otras zonas de la sustancia gris, de sustancia blanca, no. De estos núcleos profundos del cerebelo son los que mandan eferencias a otros lados, ¿no? Ya veremos con qué conexiones tiene también. Y las aferencias, pues sí tienen bastantes sitios donde tienen aferencias, por donde puede llegar la información. Estas aferencias, Ángel, ¿de qué células principalmente llega la información? ¿De qué células? A través no me acuerdo, pero de las fibras musgosas es donde llegan casi todas las eferencias, y de la fibra trepadora sus orígenes de la vía oligocerebelosa. Exacto, ¿no? Entonces, las principales aferencias provienen de las fibras musgosas y de las trepadoras. Y vienen de otros núcleos, ya sea a nivel del vestíbulo, de otros núcleos a nivel de médula espinal o de otras zonas del sistema nervioso central. Pero son las principales aferencias a través de estas células. Las fibras musgosas y las trepadoras. Y como tal, si podemos ver también, el cerebelo casi siempre está comunicado bueno, casi no tiene como tal comunicación directa por ejemplo, con corteza, o se comunica a través de otros núcleos. O sea, no tiene como una comunicación directa, así bueno, a lo que me refiero, no sé si... Por ejemplo, si se quiere comunicar con médula espinal para llegar al músculo, no tiene una manera de llegar así de cerebelo espinoso, sino que tiene que comunicarse a través del núcleo rojo, o dentro de los núcleos vestibulares, o de los núcleos que tienen que ver con la formación reticular. Entonces, también esa es como una parte curiosa del cerebelo. Y
las eferencias, las principales eferencias que podemos encontrar, pues son de los núcleos. Justamente como les decía, una de las principales es la globoso emboliforme rugal, que como dice, se origina del núcleo globoso, del núcleo emboliforme, y va al núcleo rojo. El núcleo rojo es un componente del sistema extrapiramidal para regular el movimiento voluntario. Esta va a tener una influencia dentro de la actividad motora ipsilateral, porque todo lo que regula el cerebro va a ser ipsilateral, no tiene como tal, no se difusa como lo es en la parte de la vía corticoespinal. No sé si esto ya lo hayan visto, doctor, como para no... A lo largo del curso hemos hablado sobre la famosa vía córtico-espinal. ¿Sí entiendes? Sí, esa es de las más, o sea, es la que se tienen que saber. Si de algo se tienen que llevar el sistema nervioso es esa vía. ¿Cómo crees nada más eso? Pues sí, doctor, a mí me dijeron eso cuando yo cursé. Bueno, Pero pero no es lo único, ¿no? O sea, Ah. vas a echar en saco roto todo lo que llevamos. Ok. Bueno, esas son las principales vías, están originadas dentro de los núcleos, y pues aquí ya podemos ver, tiene que ver con la actividad motora ipsilateral. La dentado talámico, como les comenté, el núcleo dentado es de los núcleos más nuevos en cuanto a su aparición filogenética. Entonces, el núcleo dentado tiene una comunicación con el tálamo, sobre todo con el núcleo ventrolateral del tálamo. Cuando vean tálamo, pues van a ver que se divide, que el tálamo pues es como un huevito, y se divide en diferentes núcleos. Y tiene núcleos para la integración sensitiva y para la parte motora. Entonces, si va al tálamo, y el tálamo se encarga de enviar la información a lo que es la corteza, sobre todo pues sería la corteza motora. Y como pues es de reciente aparición filogenética, pues tiene una interacción con lo que es la corteza y ayuda al inicio del movimiento voluntario, por lo que quiere decir que el cerebelo también tiene gran parte de la memoria motora que tenemos, como lo es saber manejar, saber tocar un instrumento, e incluso pues algunas actividades motoras como hacer una cirugía y diferentes actividades que está correlacionado con la parte de corteza cerebral y con los núcleos basales. Entonces, es algo pues importante saber que el cerebelo está involucrado, que tiene parte de la memoria motora, la famosísima memoria muscular, ¿no? Pero más bien sería memoria motora. Y después tenemos al núcleo vestibular, a la vía fastigio vestibular, que esta influye sobre el tono muscular. El tono muscular pues es el grado de contracción que tiene un músculo en determinado momento, y este tono muscular nos ayuda a tener una postura cuando estamos hablando de lo que es el tronco. Y si se acuerdan, el fastigio está involucrado con lo que es el lóbulo flocculonodular, que tiene que ver con la postura y con el equilibrio. Entonces, para eso nos sirve el tono, para mantenernos en una posición, ya sea de estación, nos permite tener equilibrio. Y la parte del sistema vestibular, el sistema vestibular, pues si se acuerdan, uno de nuestros sentidos especiales es el equilibrio. Y también tenemos a lo que es la vía del fastigio reticular, que esta pues nos sirve también para regular el tono muscular. En general, pues la formación reticular va a tener muchísimas funciones. De las más importantes es la actividad, la regulación no me acuerdo si me fue. La parte de la conciencia, de mantenernos en un estado de alerta. Entonces, bueno, aquí podemos ver las diferentes vías, que no es necesario que se las aprendan, con que se aprendan las funciones. Obviamente, si quieren profundizar, si quieren hacerlo por cultura general, pues adelante, ¿no? Se las pueden aprender. Entonces, como ya les enseñé, la vía cerebro rural va del... Ay, ¿cuál es? Es la naranja, ¿no? Okay. Va al núcleo rojo, que está ubicado en el mesencéfalo. Y bueno, aquí si quieren sacar la captura, porque ya siento que ya... Sí quedó claro todo lo de las vías, perdón. Si quieres, le damos un pequeño descanso, ¿no? De 10 minutos.